buenos Buenos días. días. Bienvenidos y bienvenidas a Uno más Uno en esta edición del ombligo de la semana, miércoles 13 de julio del año 2022. Buen día, Stalin Montero. Buen día, Milicen Uribe, buen día a ustedes también. Gracias por el favor de su sintonía. De inmediato decir que tenemos una mañana premiada y cargadita de informaciones. Sí. Además, tenemos un plato fuerte también hoy como parte de la entrevista, alguien habitual de la casa. De ello vamos a hablar más adelante. Como también aprovecho, Milicen, para recomendarles a ustedes que también puedan entrar en contacto y que puedan identificar siempre todas las informaciones y contenidos que producimos a través del canal de YouTube, Uno más Uno Teleantillas. Y en el caso de la red social Instagram también pueden encontrarnos como Uno más Uno RD. Bueno, Stalin, esta está una mañana muy calurosa, ya lo hemos dicho, que la semana completa se mantendrá así, y así de acaloradas estuvieron ayer las discusiones en el Senado a propósito de la discusión del proyecto de ley de extinción de dominio que fue aprobado en primera lectura. ¿Qué me sorprende a mí de este caso? Bueno, que el tratamiento que se le dio fue de ley ordinaria. Pese a que especialistas en la materia, incluyendo reputados juristas, habían recomendado que sea orgánico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el número de votos que se necesitarían para aprobarla, que en el caso del Senado no hubiese pasado a mayores complicaciones porque de hecho el proyecto fue aprobado con 24 votos a favor de los 27 senadores y senadoras que estuvieron allí presentes. ¿Qué te parece a ti esta decisión que toma el Senado de aprobarla en primera lectura? Yo creo que una de las cosas que se ha señalado, y especialmente una ley que ha sido tan polémica, habría sido, yo creo que un acto de responsabilidad, cursarla por la vía planteada por expertos, sobre todo por el matiz que tiene en aplicabilidad. Otro de los elementos importantes, además de las acaloradas discusiones que se dieron en el Seno, tiene que ver con una ruta, y a mí eso sí me llama la atención y me preocupa, que es la insistencia sobre todo de las fuerzas de oposición, y hay que decirlo claramente, también vinculadas a organizaciones que tienen muchos imputados y otros que tienen la ropa en remojo, con lo cual hay mucha negativa y resistencia, y todos marcan a que el camino puede ser perecedero y que esto pudiera tener una negativa por parte del Tribunal Constitucional de ser aprobada, como finalmente creo que va a ser aprobado. Yo creo que el presidente y la voluntad que tiene, además de toda la bancada del PRM, van a hacer que sea posible. Sin embargo, evidentemente también este es un elemento que llama preocupación, hay que vigilar. A mí me preocupa bastante porque recuerdo la experiencia que tuvimos con el Código Penal, ¿recuerdas? El año 2015 cuando que se aprueba y por no haber cumplido con el procedimiento se cayó. Yo creo que lo más saludable en materia institucional y más si realmente hay una voluntad política de que esta ley fuera aprobada era darle el tratamiento de ley orgánica. Claro está, sabemos que en el caso de la Cámara de Diputados ahí la recomposición cambia a propósito de que los sectores de oposición que efectivamente continúan opuestos, de hecho ayer no votaron por este proyecto y además en el caso por ejemplo de algunos representantes de la Fuerza del Pueblo, lo que estaban proponiendo es que la ley fuera otra vez a vista pública, como darle para atrás. Hay que decir que aunque algunas personas dicen que hay mucha prisa en relación a esta ley, es una ley que tiene 12 años en el Congreso Nacional, no es una ley, no es una ley nueva ni que sea reciente, claro está, es un proyecto de ley que sufrió modificaciones a propósito de que el hoy senador Antonio Tavera, senador de la provincia de Santo Domingo, presentó una nueva versión que se fusionó con la que ya estaba anteriormente. Otro elemento que quiero señalar brevemente sobre este caso, Stalin, es ver el tema de la voluntad política. Cuando hay voluntad política, cuando hay una decisión de aprobar leyes, pasan. Porque independientemente de los cuestionamientos que podamos hacer en la forma, a mí me sorprende que tal cual lo había dicho tanto el presidente de la República como el presidente del partido de turno, pasó. Y aprovecho entonces para recordar que hay otros proyectos que sería interesante que se aprueben con igual celeridad. El caso, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Social, que tiene muchísimo tiempo en una comisión bicameral, el mismo Código Penal, que también está durmiendo el sueño eterno, y esta es una legislatura que termina el 26 de este mes. Esos elementos evidentemente llaman a preocupación, como también sigue llamando a preocupación todo lo que tiene que ver con la situación de la Policía Nacional. En este caso seguimos viendo elementos y hechos de arbitrariedades y de excesos por parte de la policía, sigue siendo una constante. Esto se suma a una cuasi tradición y hay que decirlo también, hay muchos casos vinculados
que están esperando respuesta y que están esperando seguimiento por parte de las autoridades. Yo de verdad que admiro al Ministerio Público por la capacidad que está mostrando, a pesar de quizás las precariedades para el tema del desarrollo del trabajo, a pesar de tener tantos procesos abiertos. Pero evidentemente que el cumplimiento de los derechos y la garantía de justicia no pueden esperar. Es un derecho que no puede esperar. Y evidentemente ahí hay que hacer el señalamiento para que de manera oportuna todos estos casos que se encuentran en este momento en proceso, pues que puedan tener una respuesta adecuada. Sí, hay varios casos, incluyendo el del abogado que fue asesinado a tiros en Santiago cuando salía de su residencia a buscar el periódico. No se sabe todavía quiénes son los autores del crimen. Recuerdas también aquel asalto que se le hizo a un camión blindado en una estación de combustible en Santo Domingo Este. Con mucha sofisticación, además. Claro, y además algunos homicidios, incluyendo el de unos hermanos y también el de 2 mujeres en Jaina, son parte de los casos que continúan pendientes y ese es un amable recordatorio a la Policía Nacional. Otro tema también, Stalin y amables televidentes, que ocupa atención en la opinión pública esta mañana, y cómo no hacerlo, es el caso de Haití. Recibimos reportes muy preocupantes de cómo se vive una nueva ola de violencia. Esto a partir del primer aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Resulta que las bandas se están disputando ahora con mayor ferocidad el territorio nacional en el caso de Haití. Y esto es preocupante porque el balance habla de algunas 50 personas que habían perdido la vida desde el viernes a la fecha, y hoy apenas es miércoles, y también de 50 personas heridas. La verdad que el tema de la inseguridad en Haití, de la violencia, los secuestros, es bastante preocupante. El único halo de luz que veo es que en este caso la voz de alarma la está poniendo el Programa Mundial de Alimentos, que pertenece a Naciones Unidas. ¿Y por qué digo que es un halo de luz? Bueno, porque la indiferencia de parte de la comunidad internacional con el tema haitiano era lo que hasta ahora había matizado. En este caso, el PMA está haciendo una advertencia de cómo la incidencia de esta violencia entre bandas armadas que bloquean el acceso a puntos de ayuda, que bloquean territorios, que bloquean carreteras, está impidiendo que esa ayuda humanitaria que está llamada a dar, pues entonces aumente el tema de la inseguridad alimentaria en Haití. Gente pasando hambre, literalmente, en nuestra hermana nación. Además del susto y de la inseguridad misma, que ya de antemano, en un contexto de limitaciones, hace que sea exponencial los efectos negativos sobre la misma. Ahí el llamado también, evidentemente, desde el marco de la conciencia, ver esta realidad. En ese sentido hay que decirlo, la necesidad de vigilar y de mantener en seguimiento permanente a todo el tema de la seguridad de Haití es vital. Son nuestros vecinos, son nuestros hermanos de isla, y como tal también, evidentemente, cualquier elemento detonante allí tiene un efecto dominó, podríamos decir, sobre la base de nuestra propia seguridad. Claro, el caso de la migración es interesante o preocupante en algunos casos porque se están reportando las migratorias ya no solamente a República Dominicana, sino... Lo que suele pasar con los conflictos bélicos que terminan haciendo que la inseguridad genere desplazamiento. No es algo exclusivo del territorio haitiano, es el territorio dominicano. Pasa en todo el mundo precisamente como resultado de la inseguridad y de conflictos como este que ponen y atentan contra la integridad y la seguridad de la gente. Así es. Y bueno, ya para cerrar este bloque, Stalin, referir una noticia positiva, que es el informe que ha dado el Banco Central en relación al comportamiento de las remesas. En el primer semestre del año alcanzamos una cifra de 4.400 millones. Eso significa un 40% más que lo que había pasado el semestre pasado, pero del año 2019, que es el año prepandémico. ¿Por qué el Banco Central hace ese cálculo? Porque ustedes saben que en el caso del año pasado, 2021, todavía estaba siendo impactado, y ahí estamos viendo un gráfico, por los subsidios que estaba dando el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es interesante? Bueno, que el Banco Central está calculando el promedio, tanto semestral como mensual, y habla acerca de un balance bastante positivo. Esto es interesante porque se trata de una comunidad dominicana que reside en el exterior, que trabaja mucho y muy duro
para poder brindar esta ayuda que impacta, y hay que decirlo, en todo el territorio nacional. De hecho, muchas familias dependen de esas remesas para poder hacer su casita, para poder tener unos ahorros para casos de emergencia, entre otros. Que yo espero que esta noticia tan alentadora ayude a que la clase política, sobre todo la que le toca gobernar en este momento, siga generando políticas públicas a favor de esta diáspora, porque las quejas que tenemos de lo difícil que se le hace y costoso además es sacar un pasaporte, un duplicado de la cédula, las trabas burocráticas que sufren nuestros hermanos y hermanas que residen en el exterior es bastante grave. Y procesos ordinarios que pudieran facilitárseles, como el mismo de pasaporte que sitúas, se han inventado la famosa modalidad del VIP, para poder entregártelo en tiempo expreso, lo que evidencia además de que hay posibilidades estructurales para dar respuestas, sin embargo no se dan. Yo creo que tampoco podemos cerrar este bloque, Millicent, sin hacer mención de la visita del presidente a la provincia de Peravia en el día de hoy. Sí. Precisamente tiene allí el interés, y esto es una de las partes de la agenda, va a estar allí, y también se ha anunciado formalmente la pronta inauguración del Hospital Padre Villini para el próximo 4 de agosto. Yo que vivo cerca, realmente está quedando bonito, y no solo está quedando bonito, sino que en términos de equipamiento, que era una de las grandes críticas, que a veces se construían y se presentaban como actos inaugurados, edificios vacíos, sin capacidades instaladas, o muchas veces con los equipos sin instalación. Pues aquí no es esto lo que está ocurriendo según las informaciones que tenemos de personas del sector de salud. Y es importante porque este hospital no solamente brinda una respuesta a una parte del territorio del Distrito Nacional significativo, sino que precisamente también tiene unidad de tratamiento para pacientes con problemas renales, lo que evidentemente también es una apuesta importante para las soluciones de salud inmediata de la gente. Totalmente de acuerdo, Stalin Montero. Bueno, vamos entonces ahora a hacer la pausa de rigor, pero cuando regresemos vamos a tener una entrevista muy especial. Tenemos un plato fuerte hoy aquí en Uno más Uno. Estaremos conversando con Rafael Toribio. Ustedes saben que él es politólogo académico y actualmente es el presidente del Consejo Económico y Social, CES. Con él vamos a pasar balance a qué tanto avanzaron cada una de las mesas que estaban justamente discutiendo reformas institucionales muy, pero muy relevantes para la ciudadanía. Hoy es miércoles también, Stalin, ¿qué más tenemos? Bueno, además de eso tenemos a Altagracita Paulino, con ella vamos a conversar como siempre de esa agenda que tenemos los consumidores y las consumidoras con información importante para usted. Por eso le invitamos a que no se mueva y que se quede tras la pausa.